Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes en este workshop en PropTech Latam 2021. Nuevamente, muchas gracias, Andrea, y a todo su equipo por invitarnos y formar parte de este gran evento del que venimos formando parte ya desde hace varios años. Hoy vamos a platicar aquí con ustedes acerca de los problemas que detienen el éxito comercial inmobiliario, ¿sí? Mi nombre es Poncho Aguilar, yo soy CEO y cofundador de Perfilan, y está conmigo aquí Lalo, uno de mis socios. Lalo, si te quieres presentar. Sí, igual, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Eduardo Aranda, yo también soy cofundador de Perfilan y director operativo. Bien, pues sin más preámbulos podemos arrancar con la presentación. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de los problemas que tienen el éxito comercial inmobiliario. Les voy a platicar un poco de Perfilan. Perfilan es una plataforma de marketing automation que ayuda a empresas inmobiliarias y agentes inmobiliarios a acelerar sus ventas. Esto a través de identificar el prospecto más perfilado con una calificación que predice quién está más cerca de comprar. ¿Sí? A la fecha hemos trabajado con más de 500 empresas en diferentes países de Latinoamérica y es un gusto estar aquí con ustedes compartiéndoles esto. Vamos a comenzar platicando un poco de los problemas que tiene la comercialización inmobiliaria. Y es importante aclarar que nosotros, hace 6 años que empezamos a trabajar con empresas que venden inmuebles, nos dimos cuenta que había un dolor muy grande en esta parte de la comercialización, ¿sí? Y estos problemas nosotros los hemos puesto en tres partes, ¿sí? Y cada una de las partes está relacionada con el proceso de la venta, ¿sí? La primera es que muchas veces el desarrollo o el equipo de ventas o el desarrollador inmobiliario me refiero, ve al mercado, ve al marketing digital como algo mágico, ¿no? O sea, como que el producto se va a vender porque es bonito, ¿no? Porque tiene ciertas atribuciones que otros no tienen y no necesariamente porque tiene una demanda, ¿sí? Y esto es bien importante para nosotros, ¿no? O sea, porque Perfilan se enfoca en que realmente tu producto llegue al mercado realmente óptimo, ¿no? El segundo problema que hemos encontrado nosotros está relacionado con la trazabilidad. Y esta trazabilidad es a quién le atribuimos, ¿sí? La compra, ¿sí? Es una parte donde muchas veces el equipo de ventas pues necesita saber de dónde llegó esta persona pues, para poder identificar cuál es el método de publicidad más efectivo, ¿no? Y el tercero, que si se fijan está en la base, porque precisamente es uno de los más importantes, sobre todo utilizando marketing digital al llegar al mercado potencial, es la aspiracionalidad que tenemos las personas de comprar una vivienda. Millones de personas queremos comprar una vivienda y es algo que vamos a hacer muy pocas veces en la vida, ¿no? Entonces, andando un poquito más en el primer punto, que es la trazabilidad, normalmente esta trazabilidad o atribuirle la compra a quién se la vamos a atribuir, a qué medio se la vamos a atribuir, resulta ser un proceso que normalmente es muy de uno a uno, ¿no? Es de preguntarle a la persona cuando llega contigo y decirle, oye, ¿cómo supiste de mí, no? Y eso es bien interesante porque incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos donde a mí personalmente me tocó en algún momento estar sentado en la entrada de un proyecto muy grande que está aquí en México y estar viendo cuánta gente llegaba y cómo era el proceso para saber de dónde habían llegado, ¿no? Y mucha gente hablaba pues, de lo último que veía, ¿no? Que lo último que veía había sido un espectacular que estaba a, no sé, a unos cuantos metros del desarrollo, ¿no? Y entonces, como que atribuirle en ese momento a un espectacular que todos los prospectos llegaban por ahí, pues no era muy viable, ¿no? ¿Por qué? Porque los prospectos cuando llegaron al lugar vieron el espectacular, no llegaron al lugar por el espectacular de donde venían, ¿sí? Normalmente llegan a través de un anuncio, ¿no? O de algún otro medio de publicidad. Hablando un poquito más de la segunda problemática. Si puedo aportarte algo ahí, Claro que sí, Lalo, con todo eso gusto. hace que la dirección, o sea, tome decisiones de quitar publicidad que a lo mejor es la que le está funcionando. Porque si yo veo en mis reportes que todos los prospectos vienen del espectacular, pues me quedo nada más con el espectacular y ahorro en mi presupuesto de marketing. Y entonces eso que hace
que yo empiece a bajar mis ventas porque solamente me quedé con un medio que no era el que realmente me estaba trayendo los prospectos. Entonces, ese es el trasfondo de la problemática de la atribución, que me quedo con que bajan mis ventas por atribuirle ventas a un medio que no es el final. Totalmente. El segundo problema de los que estamos nosotros trabajando, ¿no? Está relacionado con este tema de creer que el producto se va a vender solo, ¿no? Y entonces aquí viene esta discusión, este conflicto entre el equipo, ¿no? Donde está el equipo de ventas, donde está el equipo de planeación de la empresa, donde está el equipo de marketing. Y entre los tres como que quieren decir, a ver, ¿por qué no se está vendiendo? Pues porque el equipo de marketing no está generando prospectos que están calificados para comprar, ¿no? ¿Por qué no se está vendiendo? Porque el equipo de ventas no le está dando seguimiento a los prospectos que yo le mando, ¿no? No, no es cierto, yo sí le doy seguimiento, yo sí hago marketing, es que ese producto no tiene mercado, es un producto que nadie quiere, deberían hacer otra cosa con ese producto, ¿no? Y el planeador dice, no, claro que no, yo hice un estudio de mercado, yo estoy seguro que antes de empezar el desarrollo me fijé qué desarrollos había, qué proyectos estaban vendiendo, qué precios estaban usando, qué era lo que más se estaba comprando en los últimos meses y en base a eso hice un producto, ¿no? Entonces, pensar que es algo mágico, pues definitivamente el mercado no se comporta de manera mágica. El mercado es finito y tiene una cierta aspiracionalidad y un cierto nivel de compra y tiempo de compra, ¿no? Y precisamente hablando de esto, el tercero que como les comentaba es lo más básico en esta parte de la problemática, porque ya empezamos, es la aspiracionalidad, ¿no? Como les comentaba hace un momento, una persona que quiere comprar una vivienda es porque realmente está aspirando a hacerlo, ¿no? Y lo que buscan muchas veces en un principio, ¿no? Es pues, información, ¿no? Es saber un poco más del desarrollo, que son cosas que son muy generales, pero que realmente no te están diciendo nada acerca de cómo va a comprar. De hecho, pensando en esta aspiracionalidad y en la forma en la que compra una persona tiene diferentes etapas de compra, ¿no? Y la primera etapa que nosotros hemos identificado es la etapa de la planeación, ¿no? Entonces, una persona empieza a planear, ¿no? Qué es lo que va a comprar, empieza a buscar opciones en los lugares donde considera que él quiere vivir, ¿no? Y se empieza a dar cuenta qué es lo que puede pagar, ¿no? Cuánto tiempo le va a tomar pagar este producto. Y cuando ya tiene claro, entonces ahora sí define los lugares y los productos que realmente puede comprar y empieza a comparar, ¿no? Y empieza a decir, a ver, ¿cuál es el mejor para mí? Y cuando ya está a punto de tomar una decisión que muchas veces le puede tomar hasta 6 meses o hasta un año en algunos casos, entonces en ese momento necesita ahora sí el trabajo de un asesor especializado, de un experto con quien ya va a llevar a cabo un proceso de cierre, ¿no? Donde muchas veces ahí sí ya entran negociaciones, ¿no? Oye, pues yo te presto tanto, pero dame esto, ¿no? ¿Cómo me puedes mejorar el costo? ¿Cómo me puedes mejorar los acabados? Etcétera, ¿no? Y para eso es un experto, ¿sí? Entonces, estas son las problemáticas que nosotros hemos identificado y ahorita lo que me gustaría, Lalo, también es que no sé si quieras comentar algo para dar como un pequeño conclusión, si le podemos llamar así, de esta primera parte de las problemáticas, y entonces sí pasar a las soluciones. Claro, sobre el segundo punto, la segunda problemática que comentaste, que a veces vemos al mercado como algo mágico, ahí nos referimos principalmente cuando de repente se tomaron decisiones de hacer un desarrollo en base a lo que se estaba vendiendo en ese momento, pero hay que entender que los procesos de hacer un proyecto inmobiliario pueden llevar hasta 3, hasta 4 años entre la conceptualización y la entrega. Y entonces ese mercado puede cambiar, esa demanda puede cambiar, el hecho de que antes se vendían 2 o 3 unidades no significa que eso va a ser perpetuo, ¿no? Entonces por eso vemos como algo importante estar entendiendo cómo se está comportando o qué está cambiando en el mercado, ¿no? ¿Y por qué decimos que algo mágico? Porque de repente nos pasa que como todavía el tema de marketing digital o el tema de algunas estrategias todavía se ven como algo, pues que no es algo ordinario. Entonces, las personas o los equipos de dirección dicen, oye, ¿por qué no vamos a implementar esta nueva solución de marketing digital para ver si algo pasa y de repente eso ya se empieza a vender, ¿no? Entonces, de repente llegamos a las empresas que hacemos marketing digital
a los desarrollos y dicen, a ver, vamos a ver si realmente funciona tu herramienta. Te voy a dar el proyecto que no he vendido durante 2 o 3 años para ver que realmente funcione. Ahí me vas a demostrar que funciona realmente el marketing digital. Y realmente si el producto no se vende por un tema de mercado, aunque metas marketing digital o aunque metas cualquier otro tipo de tecnología, pues no se va a vender porque hay un tema de mercado, ¿no? Entonces esa parte tiene que ver con la segunda problemática. Y la tercera tiene que ver con el tamaño de las bases de datos, ¿no? Aquí en la industria inmobiliaria le decimos aspiracionalidad porque nosotros aspiramos a comprar una propiedad, pero a lo mejor hoy no se me alcanza. A lo mejor todavía no tengo el ahorro para el inicial. Entonces, a eso se le llama la aspiracionalidad. Sí quiero, pero todavía no puedo, ¿no? Pero en otro tipo de industria se le llama el tamaño de la base de datos. ¿Por qué? Porque los medios digitales hacen que tu alcance se potencialice. Tú puedes llegar a mucho más personas con menos inversión. Entonces eso hace que tu base de datos se haga enorme y al hacer una base de datos muy grande, si tú esa base de datos la pasas al equipo de ventas, el equipo de ventas se desgasta recibiendo demasiados prospectos que su periodo de tiempo todavía va a ser largo para hacer la compra. Entonces se desgastan con ellos, se frustran y dicen yo ya no voy a atender a nadie digital. Entonces los prospectos digitales que sí podían comprar ya no se atienden porque ya tienes un equipo frustrado por un tamaño de la base de datos muy amplio, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? Porque cuántas veces no nos ha tocado, ¿no? De escuchar al desarrollador o al equipo de ventas, no, no, pues me mandan un montón, pero todos son basura, ¿no? Y ese mundo, ¿no? En el que estamos nosotros metidos, que es el que nos apasiona, que es precisamente el poder perfilar a los prospectos de mejor manera, nos ha llevado precisamente a hacer esto de lo que vamos a hablar ahora, que son las soluciones que hemos nosotros identificado que están en la comercialización inmobiliaria utilizando precisamente medios digitales, ¿no? Entonces, si quieres, podemos pasar esta parte, Lalo. De acuerdo. La solución de la primera problemática que tiene que ver con la trazabilidad o con la atribución, o sea, a qué medio digital o no digital le voy a atribuir una cierta venta, tiene que ver con la conexión de los diferentes sistemas, ¿no? Vemos mucho en las empresas y empresas de cualquier giro que de pronto tienen su sistema de marketing, por un lado, tienen el CRM que no está integrado, sino que hay que volver a capturar en el CRM, se cierra la venta, entonces hay que capturarlo en un siguiente sistema que es un sistema de administración y entonces ese tema de tener que estar volviendo a capturar los prospectos hace que se pierda información y eso es lo que hace que muchas veces tengas una mala atribución. Cuando tú tienes todos tus sistemas conectados, que principalmente podemos ver 4 sistemas en la comercialización de proyectos inmobiliarios, el primero, lo que es generación de demanda, ¿no? ¿De dónde voy a llegar yo a personas? Y puede ser que yo llegue a través de redes sociales, que llegue a través de buscadores o que llegue a través de directorios inmobiliarios, ¿no? Hablando principalmente de la parte digital, ¿vale? Entonces, estos medios yo los puedo conectar con mi plataforma de automatización del marketing, dentro de las cuales una de ellas es Perfilan. Y también hay otro tipo de plataformas que te llevan la automatización del marketing, que la automatización del marketing no es otra cosa más que todos los procesos para que yo tener de un prospecto que solamente sea su nombre, teléfono y correo, a un prospecto que ya está calificado y que yo ya tengo una noción de la probabilidad que tiene de visitar y comprar mi desarrollo, ¿no? Y el CRM, que el CRM es el sistema en el cual el equipo de ventas le va a dar seguimiento a todos estos prospectos a través de tareas y a través de registro de llamadas o de correos electrónicos, ¿no? Y finalmente el sistema de soporte al cliente, que es este sistema en el cual vamos a estar levantando tickets sobre garantías de los proyectos, ¿no? Oye, se me hizo una cuarteadura en la pared, oye, una ventana está rota, algo con la cocina. Entonces ahí levantamos los tickets en este software de soporte al cliente. Entonces el tema de la trazabilidad o la atribución es que yo conecte todos estos sistemas para que yo sepa exactamente de qué medio digital me llegó, pero no solamente eso, yo puedo llegar al detalle de decir, mira, este prospecto vino de tal anuncio o de tal copy, que copy es lo que decía el anuncio, entonces yo puedo saber exactamente el detalle de qué anuncio venía esta venta y también este medio, no solamente cuántas ventas me genera o cuántas visitas, sino incluso cuántas personas me refiere, porque dentro del sistema de soporte al cliente puede ser programas de referidos.
Entonces tú puedes tener una trazabilidad completa de todos tus medios de marketing y eso te hace que atribuyas de manera correcta tus prospectos y entonces así te quedas con los medios digitales o no digitales que realmente te están generando las ventas. Y no te pasa como este ejemplo que platicaba Poncho, que el equipo de dirección se quería quedar nada más con el espectacular y el espectacular estaba fuera del desarrollo y el desarrollo estaba a las afueras de la ciudad. Entonces, eso iba a impactar de manera muy negativa el monto de ventas, ¿vale? ¿Y cómo puedes hacer una trazabilidad o cómo puedes atribuir dentro de Perfilan? Dentro de Perfilan manejamos diferentes APIs, que los APIs son estas tecnologías con las cuales vas a conectar estos diferentes sistemas. Y entonces, desde los medios, tú mandas tus prospectos a la plataforma de Perfilan, donde se van a calificar de 0 a 100 estos prospectos y después los pasas a través de también APIs a las principales marcas de CRM y entonces nuestros clientes tienen una conexión entre sus diferentes sistemas y pueden atribuir de manera correcta qué sistemas y qué medios le están generando cuántas ventas. El siguiente punto que tiene que ver con el mercado, tiene que ver con cómo estamos conceptualizando actualmente los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y normalmente vemos dos formas de conceptualizar estos proyectos inmobiliarios. En la primera parte, hay muchas empresas que lo hacen en base al conocimiento, porque puede ser que a lo mejor sea una empresa que tiene muchos años ya en el mercado, que sabe qué es lo que se está vendiendo y entonces utiliza ese conocimiento para definir los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y hay una segunda forma en la cual se pueden hacer esta conceptualización, que es a través de estudios, que estos estudios son de dos tipos principalmente. Estudios de absorción, que absorción es cuántas unidades se están vendiendo en esta zona relacionado con mi producto, y a través de encuestas, que las encuestas es salir y preguntar pues, qué es lo que estás buscando, ¿no? O sea, preguntar a la gente que vive en esta zona qué tipo de producto estaría buscando esa persona, ¿no? Entonces, tanto el conocimiento como los estudios tienen áreas de oportunidad. El conocimiento, porque es un tema de feeling, entonces el feeling realmente puede no ser tan objetivo, entonces no considera cambios en el mercado. Y los estudios también tienen un área de oportunidad porque normalmente se hacen al inicio del proyecto y luego ya no se actualizan. Entonces, de repente pasan años que ese mercado pudo haber cambiado o esa demanda y entonces realmente no se está actualizando esta información de los estudios y no da tiempo para para hacer cambios, ¿no? Y hay una tercera opción que es el tema de estar validando de manera digital la demanda que me está llegando, ¿no? Porque al final del día, para poder perfilar prospectos a través de una plataforma de automatización del marketing, realmente tenemos que partir de que los prospectos que se perfilan nos están dando información sobre los ingresos que tienen, las formas de pago, e incluso podemos ir agregando ciertas preguntas que nos ayudan a ir validando o estudiando el mercado en tiempo real, ¿no? Por ahí hace algunas semanas hicimos un webinar con Tinsa para ver cómo podemos utilizar esta información para entender cómo se comporta un mercado con un producto que ya estamos vendiendo. Pero también podemos hacer otra cosa, que es antes de ya estar comercializando este producto, que es lo que son las preventas simuladas o las próximas preventas. Entonces tú puedes agarrar un proyecto, este es un ejemplo de un proyecto que estuvimos llevando en Querétaro, donde lo que nos preguntaban es, oye, yo tengo dos tipos de fachadas, ¿no? Yo toda la vida he hecho esta fachada, que es una fachada clásica con tejas y con colores más clásicos, o tengo también una fachada con colores más modernos, que lo que yo quiero saber es qué me va a generar un mejor resultado, ¿no? Entonces, estas fachadas no se habían probado todavía en el mercado. Y lo que se hizo fue simular la venta de estos dos productos de manera digital a través de renders. Lo que hicimos fue crear diferentes landing pages, una para cada uno. Y entonces, en un periodo de 30 días, con 1,800 personas en cada sitio, nos dimos cuenta que la fachada moderna tenía 2.5 veces mayor aceptación en base a tus tasas de conversión, ¿vale? Entonces, esta empresa se fue por el producto de fachadas modernas, que fue la opción A. Y entonces, en un periodo de
del tiempo proyectado, lograron vender estas 200 viviendas con un precio promedio de unos $100,000. ¿Vale? Entonces, cómo los medios digitales te pueden ayudar desde la conceptualización a simular y probar diferentes características de tus prototipos, como por ejemplo la fachada, el número de recámaras, las amenidades, todo lo que tú puedes simular a través de un render, lo puedes probar de manera digital, ¿vale? Y eso te va a dar que te puedas alinear más al mercado en tu proyecto inmobiliario, ¿vale? Y el último punto importante, que de hecho es la razón de ser de Perfilan, que tiene que ver con la aspiracionalidad, ¿vale? Entonces, la aspiracionalidad parte de que tenemos 3 diferentes etapas de compra que una persona tiene que vivir para finalmente llegar a una compra, que es primero planear, ¿no? Después comparar entre diferentes opciones y finalmente llegar a un tema de asesoría, ¿vale? Y cada una de estas etapas van a ser diferentes de acuerdo al contexto de compra. Nosotros tenemos un artículo que se los podemos compartir también, donde habla sobre, en temas de marketing automation, hay un concepto importante que es el buyer persona. Y el buyer persona te ayuda a definir de una manera muy clara tu prospecto ideal, en dónde trabaja, a qué se dedica, en qué se entretiene, su edad, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que en desarrollo inmobiliario o en proyectos inmobiliarios, el buyer persona no funciona, porque yo puedo ser vecino de una persona que trabaja en un lado muy diferente, que tiene una edad diferente, que nos entretenemos de maneras muy diferentes, entonces no hay manera de poder crear un buyer persona en cuanto a temas de vivienda, porque es algo pues una necesidad básica, ¿no? Entonces, aquí lo que te sirve en lugar de un buyer persona es un contexto de compra. Entonces, ¿a qué se debe que la persona empezó a buscar una propiedad? Y vemos 5 contextos principales, que es que la persona rente una propiedad y quiere dejar de gastar eso en una renta para empezar a tener su propia propiedad. La segunda es que no renta, que vive con familiares, que son personas que viven a lo mejor con sus papás o con algún familiar y entonces se quieren ya emancipar y quieren tener su propia casa y están decidiendo si rentan o compran. Las siguientes son personas que ya tienen una propiedad, que lo situamos sobre los 41 años, que terminan de pagar su primer propiedad y ellos iban a pagar el crédito en 20 años, lo pagaron a lo mejor en 10 años y entonces ya tienen una propiedad y quieren comprar una segunda. Entonces empiezan a planear si se la quedan o la venden para comprar una más grande. Y finalmente tenemos la vivienda vacacional o el inversionista. Y cada uno de ellos va a tener una etapa diferente y va a tener un interés diferente de planeación, de comparativa y de asesoría, ¿vale? Y entonces lo que nos va a ayudar a entender en qué etapa se encuentra es el comportamiento relacionado con los contenidos digitales, ¿vale? Tenemos varios webinars específicamente sobre esto, pero como de manera conceptual, tú vas a definir diferentes contenidos para cada etapa y entonces estos contenidos te van a ayudar a identificar si la persona está planeando, si la persona está comparando o si la persona está en una etapa de asesoría. Y finalmente, en base a ese comportamiento, podemos identificar con una calificación de 0 a 100 qué tan probable es que esa persona visite en el desarrollo y finalmente llegue a una compra, ¿vale? Entonces, lo interesante de la plataforma de Perfilan es que todo este conocimiento, todos estos contenidos de ebooks, que en las empresas normalmente te tardas entre 3 y 6 meses en desarrollar todos estos proyectos de contenido, estos contenidos ya están creados dentro del marketplace de contenidos de la plataforma y entonces el tiempo de implementación es mucho más rápido. Si en lugar de tardarte 3 a 6 meses en crear estos contenidos, en un día que tú creas tu campaña, ya tienes todos estos contenidos creados, ¿vale? Y finalmente, ¿qué resultados puedes tener con una herramienta de este tipo de lead scoring? Aquí podemos ver un caso de estudio. Es un ejemplo de un desarrollo en Veracruz de terrenos premium, donde durante un año nos dieron la oportunidad de analizar todos los prospectos que generaron con nosotros y de analizar de esos cuántos compraron finalmente un terreno, ¿vale? Y entonces nos dimos cuenta que la tasa de efectividad, que es venta sobre el total de prospectos digitales, en el caso de prospectos de más de 60 puntos, era de 2,54% y los prospectos de menos de 33 puntos de 0,39. Eso significa que si tú le hablas a personas que tienen más de 60 puntos, tienes 6,5 veces mayor probabilidad de cerrar una venta que con personas de menos de 33 puntos. Entonces, en este análisis empezamos a ver cómo la efectividad
de ventas contra registros o la probabilidad de cerrar una venta contra el total de prospectos aumenta según aumenta la calificación. Y cerrando con el tema de la problemática, entonces, así es como tú resuelves un tema de aspiracionalidad, porque la aspiracional te hace generar una gran base de datos, pero una herramienta de scoring te ayuda a identificar de toda esa base de datos en qué prospectos enfocarte. Pues acabamos de ver un montón de cosas, Lalo. Vimos ya cómo las soluciones, ¿no? Empiezan primero trazando, ¿no? Cómo tienes que tener varios sistemas digitales para poder llevar toda la trazabilidad desde que empiezas a buscar a tu mercado hasta que terminas incluso dándole soporte al cliente, ¿no? Y en ese inter lo que veíamos es que está herramientas de marketing automation como Perfilan y vimos el lead scoring, ¿no? Que el lead scoring es precisamente esta calificación que predice quién está más cerca de comprar con el tiempo, ¿no? A través del contenido, que el contenido está hecho para que identifiquemos el contexto y la etapa de compra de la persona. Y finalmente lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es lo más importante para nuestros clientes, ¿no? ¿Qué resultados voy a tener? 6.5 veces de mayor efectividad en las ventas comparados contra lo que está sucediendo normalmente en el mercado, ¿no? Y al final del día, tú como empresa desarrolladora inmobiliaria o como agente inmobiliario, pues lo que buscas es acelerar tus ventas, ¿no? Entonces, aquí, digo, es la verdad una lástima que no podamos interactuar con ustedes que nos están escuchando, ¿no? Nos encantaría escuchar sus preguntas, obviamente, ¿no? Al final de esta presentación, que ya está a punto de terminar, les vamos a compartir nuestros correos para que si tienen alguna duda o quisieran contactarnos, lo puedan hacer. Para cerrar este webinar, me gustaría platicarles cómo pueden llevar a cabo este proceso, ¿no? Cómo pueden tener ustedes al vender sus productos inmobiliarios de vivienda una calificación para sus prospectos, ¿no? Cómo pueden automatizar este proceso de seguimiento para poder saber quiénes son los prospectos más perfilados. Y dejando así como muy general el panorama, ¿sí? Yo les comentaba en un principio, Perfilan encontró que los desarrolladores, que los agentes inmobiliarios invierten mucho dinero durante varios meses y generan prospectos que no están perfilados porque no tienen los ingresos suficientes para comprar, porque no tienen el presupuesto, porque no tienen realmente una intención de compra pronto, ¿no? Y esto hace que el equipo de ventas se desgaste, como acabamos de verlo en esta presentación, ¿sí? Y que obviamente deje de utilizar o quiera dejar de utilizar medios digitales, sabiendo que hoy es el medio más utilizado, ¿no? Y la solución que hemos creado, como ya la estuvimos platicando de manera general, es una tecnología que te ayuda a identificar la probabilidad de compra de un prospecto inmobiliario. Y esto permite que nuestros clientes lleguen a tener hasta un 300% en efectividad en las ventas en el corto plazo. Si ustedes quieren también acceder a esta solución, porque están vendiendo ya propiedades, están invirtiendo en medios digitales y quieren saber quiénes son los prospectos más perfilados, los invitamos a que se metan a demo.perfilan.com y a partir de ahí puedan gestionar una cuenta para que puedan incluso tener una prueba de 30 días si así lo desearan. ¿Sí? Antes de cerrar esto, Lalo, no sé si hay algo que sea importante que comentemos antes de cerrar este workshop. Pues como haciendo como un pequeño resumen, pues al final necesitas esas tres variables, ¿no? Necesitas esas tres temas, porque el objetivo de este workshop tiene que ver con cómo soy exitoso en vender mi proyecto inmobiliario, ¿no? Y para vender un proyecto inmobiliario de manera exitosa, necesito esas tres cosas. Necesito aumentar o generar la mayor cantidad de prospectos que yo genere, que yo pueda, ¿sí? Porque al final, donde empieza todo es en la afluencia, ¿no? Yo no puedo llegar a una cierta meta de ventas si no tengo gente que me esté visitando, porque yo voy a cerrar un porcentaje de esas personas que me están visitando en mi desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para aumentar esa cantidad de prospectos? Pues tiene que ver mucho con la atribución, ¿no? Si yo no hago una correcta atribución y entonces contrato medios que no me están generando prospectos o que no me están generando ventas y cierres, entonces yo ahí tengo un problema en la atribución y entonces mi cantidad de afluentes o de personas que visitan baja, ¿no? Entonces la primera variable importante, el tema de la cantidad de prospectos. El segundo tiene que ver con qué porcentaje de esos prospectos
me van a visitar en mi desarrollo inmobiliario, ¿no? Y para poder aumentar ese porcentaje de personas que finalmente visitan un desarrollo, que nosotros lo conocemos como BTR, que debe ser entre el 10 y el 20%, ahí utilizo herramientas como lo es el lead scoring, que el lead scoring le permite al equipo de ventas enfocarse en los prospectos que tienen buenas calificaciones y entonces el porcentaje de visitas empieza a aumentar, ¿no? Entonces esa es mi segunda variable y va relacionado con el tema de la aspiracionalidad, ¿no? Atribución me ayuda a aumentar la cantidad de prospectos, scoring o calificación de prospectos me ayuda a aumentar la cantidad de visitas a mi proyecto inmobiliario y finalmente viene la conceptualización, que la conceptualización me va a ayudar a que una persona que ya visitó el desarrollo, un mayor porcentaje me acabe comprando. Porque si yo tengo un producto que se adecua a la demanda, entonces mi porcentaje de ventas también va a ser alto, ¿no? Entonces, así es como cada uno de estos diferentes puntos se alinean con el éxito comercial de un proyecto inmobiliario y cuando yo ya tengo buenas tasas de conversión a venta, buenas tasas de conversión a visita, lo único que tengo que hacer es aumentar el presupuesto de los medios que yo ya sé, porque tengo una correcta atribución, aumento los presupuestos de esos medios, entonces aumento la cantidad de prospectos y si se mantienen los porcentajes, entonces yo empiezo a crecer la cantidad de ventas. Y finalmente es el objetivo de todas las personas que estamos aquí, aumentar las ventas de nuestros proyectos inmobiliarios. Buenísimo. Bien, pues es un gusto haber estado aquí con ustedes. De nueva cuenta, aquí si pasamos a la última diapositiva, vamos a compartirles nuestros correos, por si quisieran hablar de algo en específico, ¿no? De mi parte, nuevamente, muchas gracias por seguirnos invitando a estos eventos y espero que haya sido muy útil todo este workshop para todos ustedes. Pues de mi parte sería todo. No sé, tú, Lalo, como quieras cerrar. Igualmente, te les agradecemos mucho todo lo que se está generando en base a todo relacionado con el tema de PropTech, todo esto que están desarrollando y también muchas gracias por habernos invitado. Bien. Gracias a todos. Nos vemos.